la enseñanza de la filosofía. Y a este momento, entonces, no estaba tan a causa que la filosofía sería con peligro para no sé qué, pero en realidad porque en estos espíritus liberales la filosofía no está útil a nada. Sería mejor pasar con disciplinas más centradas sobre la práctica, sobre la experiencia, sobre bon, del tipo pedagogía experimental, del tipo psicología con formación a la sensibilidad de la palabra con el otro, comunicación, etc. Donc entonces fuimos rápidamente a pensar que estaba la inutilidad de la filosofía que estaba en causa. Y fuimos a movilizarnos a propósito de la revendicación de la inutilidad de nuestra disciplina y de nuestro trabajo. Lo que pasó es que a este momento estábamos a hacer grupos de reflexión a propósito de nuestro métier, de nuestra profesión, de nuestro trabajo. Bon, hay, por ejemplo, acerca de Derrida, el GREF, Grupo de Recherche sur l'Enseignement Philosophique, que estaba a discutir todas categorías confundidas, profesor de liceo, profesor de universidad, etc., ¿qué hacemos cuando hacemos filosofía? ¿Por qué limitar la filosofía a la última clase del liceo y no un poco antes? Que fan muchas cosas de este tipo. Hay también un grupo más radical que estaba el grupo del Doctrinal de Sapiens y también de los almanac del filósofo Boiteux, no sé cómo se dice, que estaba a reflexionar de una manera crítica sobre nuestro trabajo. Y a este momento hay una cristalización que fueron los estados generales de la filosofía en la Sorbona, y una cosa increíble que muchas gentes que no estaban filósofos vienen, muchas medias fueron a hablar como una revuelta de los filósofos y una revendicación de la filosofía. Y los políticos liberales dicen, pero ¿qué hacemos con los filósofos? No vamos a suprimir la filosofía, etcétera, etcétera. Donc finalmente, bon, alors yo no puedo desarrollar, pero sobre lo que fue interesante es que hay la dimensión crítica y autocrítica de los filósofos, profesores y estudiantes. Por ejemplo, es el título de un texto de Rancière de la época, al nombre de que podemos decir que estamos tan críticos. Y que, por ejemplo, la enseñanza de la filosofía va a aprender más el espíritu crítico que la enseñanza de la matemática o de la literatura. Y sobre este tema hay algunos momentos de más. Al momento del pasaje de Mitterrand, es decir, la izquierda socialista al gobierno, como los intelectuales de una manera masiva fueron a defender la candidatura de la izquierda y de Mitterrand dice que estaba un letrado, ¿qué podemos hacer por la filosofía? Y hay dos respuestas. Donc, la respuesta de Michel Serres. Michel Serres fue a proponer la publicación de obras filosóficas de lengua francesa. Estaba una idea muy interesante porque estábamos en un currículum de filosofía centrado sobre textos canónicos que deben presentarse al concurso por estar profesores.
y hay muchas otras obras en lengua francesa que estaban rechazadas de la tradición de la institución filosófica. En este momento donc, fuimos a abrir los estudios filosóficos a todos estos textos. Y la otra proposición fue la constitución de un colegio internacional de filosofía, fue la proposición de Derrida, de François Châtelet, etc., que estaba un colegio internacional de filosofía, es decir, una institución en margen de las instituciones universitarias que puede estar con elecciones perpetuales, regulares, sin lugar obligado, carrera obligada, sin un tipo que estaba sin estudios filosóficos puede, si está, por ejemplo, médico o matemático, hacer un seminario porque su idea es como matemático o como médico hay que ver del lado de la filosofía lo que podemos hacer como bon. Y donc, este Colegio Internacional de Filosofía, que fue creado en 1993, donc, es un lugar que está a persistir bon, sobre este modo. Bon, es decir que donc, hay esta historia de una comunidad filosófica abierta sobre todos, que puede construir una cosa que hay otras cosas, pero me voy a terminar, que bon, hay en Francia una presencia de la filosofía. No es todavía una buena cosa porque no importa qué periodista puede decirse que está más filósofo que un tipo que fue a escribir 15 libros y como ustedes pueden pensar, no es de mi parte la idea que no hay la palabra por un tipo que fue a escribir nada, al contrario. Pero hay una cuestión de qué podemos nombrar filosofía, qué tipo de discurso, al nombre de qué podemos decir tal discurso es un discurso filosófico, o tal discurso no es un discurso filosófico, pero un discurso político, un discurso de periodismo, etc. Es una cuestión, y es una cuestión que podemos totalmente discutir cada uno. Bon, entonces, estoy aquí en Chile. Yo fui también al momento de la contestación radical a propósito de la supresión de los estudios filosóficos y estoy con atención sobre los desarrollos de esta lucha y me voy a escuchar mis colegas.